Buenas tardes a todos, un placer tenerlos aquí. A la librería Alberti siempre todo nuestro agradecimiento por abrirnos las puertas, además en este año de aniversario todavía más. Yo creo que presentar un libro que ha sido un ejercicio vital tan fuerte como este, a mí me produce una emoción infinita. Jeremías publicó Contarlo Todo en el año 2013. Luego publicaría entre medias una novela más corta, como otro, de algún modo, en un universo de novela de campus, Animales Luminosos, en el año 2022. Pero realmente el libro que estuvo escribiendo, digamos, entre ese año 2013 y hoy, julio de 2025, cuando se publicó en el Perú, es este libro, que es un libro monumental. Son casi 1000 páginas, eso podría querer decir nada o muchas cosas, pero acá hay una noción de querer abarcar un mundo entero. Si Contarlo Todo era la novela sobre el padre, esta es la novela sobre la madre. Aquí hay dos personajes femeninos que creo que son absolutamente inolvidables. Yo le digo que yo sentía al leer esto una mirada masculina muy particular. Le ha costado, yo creo que hay escritores que traducen estar en el mundo a través de la escritura, no pueden hacer otra cosa. Y creo que Jeremías hace parte de esa estirpe de escritores. Por tanto, lo que vamos a leer aquí es una vida. Y creo que el esfuerzo de esta escritura ha sido un esfuerzo. Yo creo que traducir un poco esa experiencia vital, aquí hay un narrador, por supuesto, hay un universo que es absolutamente autónomo en la literatura, pero es inevitable pensar que hay una vida detrás de esta novela. Digo que tiene 1000 páginas, pero cuando uno empieza a leer ya no tiene 1000 páginas. Es decir, es algo que va pasando como un río y lo va acompañando a uno y uno se va a vivir a este libro que tiene tantísimo que ver con tantos temas que no son solo latinoamericanos, ¿no? Yo creo que en el mundo que estamos viviendo pensar cómo se segrega, cómo se piensa que allá están ellos y aquí nosotros, es un tema que tristemente cada día vemos más. Jeremías ha escrito esta novela muchas veces, la última incluso en un proceso de edición de los últimos meses, casi que la reescribió, hizo cambios profundos aquí del narrador, del tiempo verbal, y yo solo puedo decir que siento profunda admiración por alguien que se enfrenta a la manera de escribir así. Así que nada, es una celebración inmensa tener este libro acá. Decía Jeremías que ahora cuando camina por las calles, cuando sale a correr, solo piensa, ya está. Y me dijo hace un minuto aquí afuera, estoy aquí presentando esto. Y le digo yo, y ella está ahí. Hoy es un objeto que ya está más allá de ti y del que va a hablar alguien que creo que es perfecto para presentar este libro, Marcos Giral, porque creo que hace parte de una cita de escritores parecida, y para quien también la familia, la historia personal es un recurso, digamos, de fuente literaria tan profundo. Así que supongo que vamos a vivir una charla muy apasionante y de mi parte solo decirte que comparto la emoción de verla ahí y que empiece a hacer su andadura. Ya en el Perú salió, la primera presentación por fuera de Perú es aquí, cosa que me alegra mucho y espero que encuentre muchísimos lectores en el público español, porque el libro lo merece. Así que sin más, te doy la palabra. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Bueno, quiero escucharte, ya me vale todo el viaje y todo el jet lag y todo lo demás. Buenas tardes, estoy muy honrado realmente de que Jeremías haya pensado en mí para presentar esta novela y también por extensión Pilar, la editorial Alfaguara, porque realmente en mi vida de escritor he presentado muchos libros. Generalmente los escritores presentamos libros por razones de amistad y he presentado por lo tanto libros tirando a malos, libros regulares, libros buenos, libros muy buenos
pero pocas veces he tenido la certeza al leer un libro y luego presentarlo, de que estaba presentando un libro que sin duda ninguna iba a pasar a la historia de la literatura. Y este libro de Jeremías, no me cabe ninguna duda de que va a ser así, va a pasar a la historia de la literatura, por supuesto peruana, pero creo que también de la literatura en español en general. Es una novela monumental por su volumen, por el número de páginas, pero lo es sobre todo, y es lo más importante, por su ambición. Tiene una tremenda ambición literaria, que podemos decir que por un lado, o sea, pues retrata un conflicto que puede ser más o menos universal y que tiene que ver con aquello que nos hace ser como somos. Hay una referencia expresa a esta idea hacia la mitad del volumen, donde se habla de Tolstoy. Me contarás qué tanto importante es Tolstoy en la novela, pero también tiene esa cualidad que solamente tienen esas grandes novelas que intentan abarcar todo el mundo, o sea, más allá de retratar un conflicto determinado, que puede ser metáfora de la condición humana, y es que trata de retratar, digamos, toda una sociedad, ¿no? Estamos hablando, pues, de Tolstoy, de Thomas Mann, etcétera, ¿no? La novela de Jeremías, bueno, arranca con un personaje, el narrador, Manuel, que regresa de Estados Unidos al Perú después de 3 años como profesor en una universidad de Estados Unidos. Y ese regreso, pues es un regreso hacia una zona, podemos decir, de conflicto, ¿no? De conflicto pasado que está en vías de superación, luego veremos al final de la novela, pero que aún necesita, digamos, desanudarse del todo. Y esta idea del nudo es importante porque se menciona varias veces hacia el final de la novela. Estructuralmente está magistralmente concebida, se articula, digamos, en torno a 3 diálogos principales, ¿no? que emprende este narrador y personaje al regreso del Perú. Uno es con un amigo de sus tiempos escolares y que le acompañó luego, digamos, desde la escuela primaria hasta la secundaria e incluso a la universidad. Otro es con una maestra que fue fundamental en su vida y la tercera conversación es con su propia madre. Estas conversaciones son importantes porque nos permiten ver el movimiento constante de la novela, es decir, la novela se mueve, digamos, en 2 tiempos. Por un lado, el tiempo real del regreso al Perú, en el que transcurren esas conversaciones, y por otro lado, el tiempo de la evocación y de todos los conflictos que se van ordenando a caballo de esas 3 conversaciones. Entonces, la primera conversación con ese antiguo colega de escolar, pues vemos, digamos, tenemos noticias de la infancia y primerísima juventud de Manuel, que ha nacido en una familia, digamos, de clase media, en un entorno súper protegido por unos padres muy conscientes de que quieren ser unos buenos padres, primordialmente, que quieren dar una educación importante a sus hijos, y conscientes de que la educación la viven como una manera, por supuesto, de perfeccionamiento propio, pero también como una manera de ascenso social. En esa primera conversación, pues vamos viendo los primeros tiempos de escolar de Manuel y vamos tomando conciencia, al mismo tiempo que él, digamos, del conflicto primordial que se dibuja en la novela, que es la grieta racial tremenda que hay en Perú, ¿no? Que es una grieta que, por supuesto, condiciona la vida de las personas, que es causa de segregación, de discriminación social y demás, pero que también, lo más terrible de todo, es que también afecta a la idea que uno mismo tiene de sí mismo, ¿no? Y entonces ese drama, ese descubrimiento, que Manuel lo hace paulatinamente a lo largo de varios episodios, verdaderamente conmovedores. Por ejemplo, ahora me acuerdo de uno que creo que es en su primera, cuando alcanza la universidad, después de que sus padres hacen un tremendo esfuerzo porque termine el colegio, que lo hace en una escuela pública, que son tremendas las escuelas públicas, después de haber tenido una figura verdaderamente inspiradora. Sus padres son inspiradores y son maravillosos, pero también se encuentra, tiene la fortuna de encontrarse una profesora que también lo es y que se ocupa no solamente de él,
sino también de todos sus compañeros en general, pero naturalmente tira más de aquellos que tienen más capacidades o que tienen más capacidades. Y hay escenas bellísimas en que los lleva al mar por primera vez. Niños que han nacido en Lima, en una ciudad que tiene mar, y que sin embargo no conocen el mar, ¿no? O los lleva a, digamos, a la Lima histórica, donde está el centro del poder de Lima y demás. Su familia, siempre empeñada, pues consigue, digamos, ir dándole una educación, pero sobre todo el esfuerzo primordial parte de sí mismo, ¿no? de esa necesidad de superarse y de dar, digamos, ese salto de salir de sí mismo y alcanzar lo que otros tienen por cuna o por herencia o por haber nacido en unas familias más favorecidas, que generalmente en el Perú, como en los países latinoamericanos, tienen también bastante que ver con el color de la piel, ¿no? Una de las escenas más conmovedoras es precisamente cuando, después de estar en una casa de una estudiante, de una amiga estudiante de una familia, digamos, mejor, pierde su casaca, donde lleva todos sus documentos, y después de, cuando se da cuenta, regresa a la casa a recuperar la casaca y ya no le abre a su amiga, sino que le abre a una mujer de servicio, y entonces recupera la casaca, no está en el bolsillo los documentos que él necesitaba, el carnet de estudiante, en fin, una serie de asuntos imprescindibles, pero de pronto, viendo la casaca, él ya ha tomado conciencia del abismo social que lo separa de esa casa a la que ha ido a estudiar con estos colegas, pero al ver su casaca, de pronto, pues ve que es una casaca pobre, que tiene una mancha de sudor, y eso da pie a una escena verdaderamente sobrecogedora y tremenda, pero que se convierte en un símbolo, pues de esa segregación de la que hablaba social, pero también de ese terrible hecho de que eso se interioriza, ¿no? Que esa segregación es interiorizada porque la sufre, ¿no? Bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero digamos que acompañamos a Manuel a través de la conversación con su colega de infancia, a través de esos primeros pasos colegiales e incluso universitarios, en los que consigue, por medio de becas, estudiar en la universidad que quiere, que naturalmente es una universidad privada, y solamente obtiene esas becas a fuerza de esforzarse muchísimo, prescindiendo de los veranos, por ejemplo, para presentarse al examen en las mejores condiciones, tras estudiar en una academia, etcétera, ¿no? La segunda conversación, pues, es con su maestra querida, que contacta con él cuando regresa al Perú, porque hace unos cursos, sale una entrevista, en fin, y entonces ella lo identifica, lo invita a su casa. Es una mujer misteriosa porque es una mujer que él intuía que no pertenecía a la clase a la que normalmente pertenecen la clase social los profesores de las escuelas públicas peruanas, sino que era una mujer, digamos, más acomodada, una mujer burguesa, ¿no? Y con esta mujer tiene también una larguísima conversación que le abre otras partes de sí mismo y también de su propia familia, ¿no? Y le descubre claves sobre su propia madre, que no voy a desvelar, pero que son determinantes en la comprensión de Manuel de toda esa problemática que hay de fondo y de la cual participan también sus padres, ¿no? Y finalmente la última conversación es con su madre, que es también, o sea, es como un final verdaderamente asombroso. Ahí también hay una escena en la que la madre le habla del parto, del nacimiento de Manuel, y le cuenta cómo, pues cuando le pasaron al bebé, para empezar le dijeron, es un lindo cholo, ¿no? Había sido un parto problemático, con cesárea, ella estaba angustiada, podía tener todo tipo de dificultades el bebé, y el médico le dice, es un lindo cholo, o es un cholo espléndido, no sé qué. Ya la palabra cholo es muy reveladora, ¿no? O sea, y para la madre hiriente en ese momento, pero todavía más tremendo para ella es que el hermoso cholo tiene la mancha, que yo no sabía que existía, que se llama en Perú del indio, ¿no? Que es una mancha que hay como en la espalda, encima de la cintura, y que a lo largo de los años desaparece, pero que digamos que está ahí, ¿no? Bueno, no quiero decir mucho más, la novela termina espléndidamente, hay una aceptación, digamos, ese nudo que va a resolver con su vuelta a Perú, se termina de deshacer, ya incluso antes de la vuelta, con una novia americana, que es la primera que le dice que es un hombre hermoso. Es decir, nadie en toda la vida de Manuel, hasta sus 30 y pico años, siendo profesor en Estados Unidos, le había dicho nunca que era hermoso, ¿no?
lo cual también da pie a una imagen realmente muy conmovedora. Bueno, este es el meollo de la novela, pero naturalmente toda la historia del Perú, más o menos reciente, del siglo XX, Sendero Luminoso. Los padres de Manuel son de Ayacucho, y Ayacucho es, bueno, no de la ciudad propiamente, sino de la provincia, de diferentes pueblos. Ayacucho fue una de las zonas del Perú más golpeadas por la guerrilla. Sendero Luminoso, que como saben ustedes, no solamente mataba policías y gente y funcionarios del gobierno, sino que también mataba campesinos inocentes, digamos, ¿no? Y esa herida también del Perú, provocada por Sendero Luminoso y por la violencia, también aparece magníficamente explicada en la novela. De manera que es una novela, como ustedes ven, que no por casualidad es monumental, se necesitaban muchas páginas para explicar esto con propiedad. Ninguna de esas páginas es superflua. No te invita en ningún momento, a mí a veces me ha pasado, cuando he leído novelas muy largas, es difícil que uno no lea algunas páginas en diagonal. En este caso no he leído ninguna página en diagonal, porque realmente el texto te pide que sigas, quieres acompañar a Manuel en sus peripecias y en todos los retruécanos de esa sensibilidad herida que tiene y que bueno, que al final pues, se dibuja una magnífica reflexión sobre la condición humana en general, sobre eso que decía antes de qué es lo que nos hace ser como somos, y que entenderlo también nos permite a todos, más allá de que seamos peruanos, que hayamos vivido esa grieta racial o no la hayamos vivido, que nos permite entendernos. En el momento en que sabes quién eres y de dónde vienes, de alguna manera deshaces ese nudo que está presente en Manuel de una manera más trágica por este asunto racial que estoy explicando, pero que al fin y al cabo atañe a la condición humana, ¿no? En general. Y luego en particular, pues todo el asunto del Perú, que verdaderamente pues, la hace ser una novela ya que va mucho más allá de eso, ¿no? Creo que con esto termina mi explicación. Tremenda explicación, la verdad. Y ahora se trata de tirar de la lengua a Jeremías para que nos vaya contando un poco. Yo tengo que decir que conocí a Jeremías, yo creo que nos hemos visto 2, quizá 3 veces. La primera vez no habías publicado todavía Contarlo Todo y te había visto en un bar, no habíamos coincidido. En Madrid. En Madrid, no, yo creo que era en el Perú. La de Madrid se me ha borrado. Lo que pasa es que la de Madrid, tú no sabías quién era yo, pero yo sí sabía quién eras tú. Fue una reunión de la cátedra alrededor del canon del boom. Ajá. Y tú estabas invitado, yo también estaba ahí. De acuerdo, sí, estaba Vargas. Estaba Vargas, y estabas tú, y yo te miraba así como... Pero no tuvimos... Pues la siguiente vez que te vi en un bar, no me acuerdo si de Lima o de dónde, y estaba lleno de escritores. Había Jeremías nació en el 75, yo nací en el 68. Generacionalmente soy más próximo a otros escritores que tengo amigos en el Perú. Y Jeremías entonces habló de 2014 o de 2013 o 12, pues era más joven. Pero había un run alrededor de él, o sea que se notaba, ya había un duelo dialéctico de él con otros escritores, digamos, peruanos ya conocidos y ya con más sobra, y sin embargo yo me di cuenta, este tipo es importante por cómo lo escuchan, por cómo intentan retarle, por cómo bromean con él. Luego leí Contarlo Todo y encontré la explicación, ¿no? Por qué se te atendía con tanto cuidado en ese bar en el que te descubrí para mí por primera vez, ahora lo veo por segunda. Bueno, cuéntanos cómo nace la novela. Bueno, gracias Marcos por estar aquí, Pilar, por haber confiado en una novela tan extensa, que por supuesto ha sido un proceso que daría para otra novela. Y felizmente eso está ocurriendo, me parece maravilloso, y lo que has dicho también me ha conmovido profundamente. Empezó después de Contarlo Todo, ¿no? Empezó después de Contarlo Todo, yo había terminado de contarlo, curiosamente la novela empieza cuando mi hijo está por nacer, y yo tengo una vieja novela sobre mi padre, sobre la historia rural de mi padre hace muchos años, siempre a punto de empezarla, ¿no? Y la empecé. Pero en la primera página, por esas cosas que pasan en la ficción, mi personaje dice en el segundo párrafo: ahora que escribo esto, después de la primera escena, ahora que está muerto,
me pongo a pensar que quizás he escrito esto por esto, por esto, por esto. Y yo me detuve ahí y dije, yo no he perdido a mi padre ni a mi madre, no tengo la experiencia para narrar esto. Y sin embargo, me atreví algunos días más a intentarlo, pero no me daba la vida, la experiencia, la memoria emocional para meterme en este libro. Me quedé huérfano. De manera que recordé un cuento que tenía ahí, que me había ocurrido después de haber regresado de Boulder, Colorado, como mi personaje. A mí me pasó que volví de Colorado a Lima y en mi caso yo volví con un primer libro de cuentos, Punto de Fuga, que se publicó en el Perú. Y a raíz de ese primer libro tuve mis primeras entrevistas y ocurrió una cosa extraordinaria que le pasa a todo el mundo, pero los escritores inmediatamente vemos allí una posibilidad. La entrevista del diario Correo del Perú, a partir de Punto de Fuga, sale publicado en un blog de un periodista y una señora escribe en el blog diciendo, si no nos equivocamos, ese chico que está ahí, que ha publicado un primer libro de cuentos en Alfaguara, es un niño que estudió en un colegio público en el año 81 llamado Las Aulas Celestes, que es un nombre precioso de colegio. En verdad no se llamaba así, pero los padres le decían Las Aulas Celestes porque eran 8 salones pintados de celeste en medio de un callejón con un terral. Ese es el colegio en el que yo empecé a estudiar en el distrito de San Luis, la urbanización Tupac Amaru, la unidad vecinal Tupac Amaru. Si es así, si él es Jeremías Gamboa, el primer alumno de mi amiga, del que recuerda toda la vida a su alumno perdido, que escriba este número telefónico, ¿no? Yo dudé mucho porque mi profesora nos había abandonado en tercero de primaria. Había sido una profesora extraordinaria. El trasunto es Marina Montemayor. Y esta profesora de la noche a la mañana desapareció. Yo recuerdo niños llorando, me recuerdo a mí mismo pateando una bolsa negra y me recuerdo no sintiéndome, congelándome, antes de entrar a la monstruosidad de la educación pública peruana en los años 80 y 90, que se pauperizó durante el primer gobierno de Alan García de una manera bestial. Este chico en el colegio viviendo esto, hay que decir que pocos escritores de escuela pública escriben literatura en el Perú. Se escriben mucho, pero llegan a publicar. La mayoría de escritores están en colegios privados, parroquiales, pero de la escuela pública muy pocos. Tenía además otro infierno en casa, felizmente no dentro de casa, porque como bien dices, amado, querido, nada de violencia doméstica, no hay alcoholismo, una casa ordenada, un padre, una madre extraordinarios, que por supuesto me obligaban a mí a ser el primer lugar todos los años para que se sientan orgullosos de mí. Eran ayacuchanos. Eran ayacuchanos en un barrio que se pretendía criollo, con lo cual teníamos un secreto. Tanto mis padres como mis hermanas no podíamos revelar que éramos andinos, porque eso era ser estigmatizados y maltratados. Mi padre, que es una figura extraordinaria, que es un campesino que llegó a Lima y empezó a leer libros por su cuenta y los fue acumulando hasta que mi madre, que fue empleada doméstica... biblioteca, así es, de la biblioteca de su casa. La biblioteca de la que habla Manuel, de la que la profesora le dice en la novela a la madre de Manuel, si tienen una biblioteca tienen esperanza, ¿no? Esa es la historia de mi vida. Yo entraba a las casas de mis amiguitos en esa unidad vecinal, la única casa con biblioteca era la mía, y mis amigos me bulleaban por tener biblioteca, era una cosa increíble, me bulleaban porque éramos unos idiotas que teníamos libros, ¿no? Pero bueno, yo también a veces sentía vergüenza, pero a la vez un enorme orgullo de la biblioteca de mi padre, ¿no? Mi padre había sido mozo, un mozo lector, y mi madre una empleada doméstica. Mi madre le enseña a mi padre que los libros se ponen en estantes, porque lo ha visto en las casas en las que sirvió. Y entonces juntos hacen la biblioteca de la cual yo empiezo a leer. Bueno, pues fue una experiencia muy, muy grande que se vio iluminada por esta profesora. Esta profesora fue como la fuente de la curiosidad. Luego me pasaron una investigación de una señora A en Inglaterra, de cómo una sola profesora que había educado a niños durante el primer grado, había generado en ellos unas fuerzas de imaginación y de ambición que otras profesoras en primer grado no lograron, sin importar qué profesores tenían después, mostrando que el profesor del primer grado de primaria puede ser el profesor que hace al niño Camus y el otro profesor podría generar nada.
Esta fue mi profesora A. Desapareció. De hecho, después, perdona que te interrumpa, después de la A tuviste una profesora B terrible, o tuvo Manuel, el programa absolutamente terrible. Era justo lo contrario. Exactamente. Tuve una profesora que me enseñó el mundo. Hablemos de la novela Marina Montemayor. Les enseña el mar, les enseña Palacio de Gobierno, les enseña el universo, los lleva al planetario, los niños están fascinados, hay una imaginación ahí que llena de candor la novela. Cuando desaparece misteriosamente, aparece Hilda Berroa, que representa a la profesora que yo tuve, que siempre tengo ganas de decir su nombre de pura rabia, pero lo voy a contener, que es una profesora que más bien les enseña otro principio del mundo, el verdadero Perú. Lo primero que hace es una actuación a través de la cual escoge a un indio para actuar de indio en el Perú, y escoge al niño más indio, y es bulleado constantemente por el colegio, trata de diferentes formas a los niños en función de su color de piel, acepta prebendas de los padres, acepta regalos y califica de manera arbitraria. Hay una escena también cuando hacen un concurso de unos animales que están disecando animales. Es decir, le enseña la injusticia, el mercantilismo, el racismo a este niño que entra, la corrupción a un niño que entra a tercero de primaria, ¿no? Bueno, luego de esto vivo la secundaria, que ya es el Congo, ¿no? O sea, corazón de las tinieblas, ¿no? Profesores violadores, profesores que ya se burlaban directamente de los alumnos, profesores que nunca llegaban, profesores que se quedaban dormidos en clase, profesores que llegaban y leían el periódico en clase. Mientras yo vivía todas estas cosas, no tenía ninguna idea de que iba a ser escritor, no tenía ninguna idea de que... Solo sabía que tenía que ser profesional porque mi madre me lo había dicho, y cuando ya empecé a escribir, incluso contarlo todo publicado, jamás se me ocurrió que esto pudiera ser un material. Era algo vergonzoso para mí, porque mi madre me enseñó a ocultar que es ayacuchano. Y cuando entré a la universidad privada, tenía que ocultar que era la escuela pública. Entonces me acuerdo que en la universidad me pasaban cosas como esta. Hay un grupo de chicos y decían, ¿se acuerdan cuando te portabas mal y tu padre te decía, si sigues portándote mal, te voy a meter en la escuela pública? Y todos se mataban de la risa, ja, 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 y yo me mataba de la risa con ellos. Sí, qué buena, igualito, mi viejo igual. O sea, yo vivía en una especie de negación de la propia experiencia. Sí, no me interrumpa. Sin embargo, hay algo curioso porque durante toda su infancia Manuel se avergüenza, entre otras cosas, por ejemplo, de su vestimenta que le hace su madre con todo el amor, le teje los jerseys, las chompas. Las chompas. Y sin embargo, en la universidad, cuando accede a la universidad pública, hay como una especie de deseo de autoafirmación y esas chompas que había rechazado de niño y que le avergonzaban, las toma como uniforme, digamos, casi, ¿no? Diciendo, aquí estoy yo, y adopta, digamos, esa máscara que es la suya, ¿no? Bueno, eso es una manera linda de verlo, y hace que la chompa que está en la carátula de esta mujer que la toma, que fue una discusión que tuvimos sobre esa carátula, era una mujer con un hijo, ¿no? Y dije la chompa, porque la chompa es absolutamente central, porque en ese colegio tremendo donde mi profesora me abandonó, mi madre siguió presente. Entonces, yo tengo la impresión de que entre la ilusión de mi madre y la de mi profesora, las dos me formaron en un sentido. Ellas tenían conversaciones que mi madre me contó toda mi vida. La profesora que tenía yo, la primera, le decía, tu hijo es especial, tiene un nombre especial. Bueno, eso se ve en tanto la conversación que mantiene con la profesora, que le cuenta cosas de lo que hablaba con la madre y le revela facetas de la madre que él mismo desconocía de su madre. Así es. Y luego en la conversación final con la madre, a su vez también le da a entender cosas de la profesora. Exacto, sí. Él descubre que las dos generaron una conciencia con ilusiones, con proyectos, con horizontes, ¿no? De manera que digamos que esta experiencia empezó a suceder hasta un viaje muy importante que no me voy a extender a Ayacucho con mi padre, que fue lo que a mí me hizo escritor. Y estuvo ligado directamente a Ayacucho. Pero no era fácil empezar a nombrar aquello que tu familia te ha dicho que ocultes, ¿no? Es como romper un secreto familiar. Entonces, yo escribí los cuentos de Punto de Fuga, y cuando escribí luego de inicio a contarlo todo, de regreso, vuelvo como en un círculo al momento en que llega este mensaje en que mi profesora, esta señora que me abandonó, está pidiendo verme. Yo sentí mucha rabia porque la odiaba en un sentido por abandonarme, y tenía unas ganas enormes de ir corriendo a sus faldas a llorar para que me consuele de todo lo que me tocó vivir, que básicamente fue el Perú en toda su bestialidad, el Perú de Vargas Llosa, el de Miguel Gutiérrez, el de José María Arguedas,
el Perú como sociedad, como pesadilla. Y bueno, la vi y salí de ese encuentro, que fue como una borrachera realmente extraordinaria. Ahí estaba ya la idea de la conversación, convencido de que ese era un libro de cuentos. Y empecé a escribirlo. Apareció el primer párrafo de las luces y las sombras, empecé a escribir y se generó el agujero negro terrible, que espero que nunca más me vuelva a ocurrir, que empieza a imantar material y material y material. Ahora me doy cuenta que estaba ya ante dos madres, la biológica y la simbólica, que habían alumbrado a este niño, y de pronto me encontré escribiendo una novela de una extensión total, ¿no? Ya simplemente la tuve que terminar porque no había opción de dejarla atrás, ¿no? Pero fue así como ¿Eso empezó. es previo o en los agradecimientos hablas de, bueno, pues de mucha gente que te ha ayudado en diferentes fases de la escritura y hablas de el compañero que tuviste que no tiene el mismo nombre que en la novela, de cómo mucha gente te ayudó a rescatar recuerdos de aquellos años, ¿no? La novela está tan pormenorizadamente narrado todo, con una meticulosidad, los ambientes, las atmósferas, las caracterizaciones de los personajes, los pequeños conflictos del día a día, etcétera, que claro, no pudiste tirar solo de tu memoria y tuviste que recurrir a la memoria de otros, ¿no? Digamos que esas conversaciones que tuviste de documentación fueron posteriores o anteriores a eso que estás contando. Fueron en camino con el proceso. Yo converso con mi profesora, salgo de ahí pensando en una novela, empiezo a trabajar la novela, me reúno con mi amigo Enrique Silva, que es un poco Sabino Zárate, nos reunimos a que me cuente su versión de la escuela y luego entrevisto a mi profesora. Me doy cuenta de que tengo la necesidad, y es uno de los aspectos de la novela, de que en la discusión del mundo que es la novela, hay momentos esenciales que tienen que ser narrados por diferentes versiones, y eso lo hago varias veces, hasta llegar a una que es narrada por 4 versiones. El primer día de clases es narrado por un niño que llega, el otro niño que llega, la profesora que también está nerviosa en su primer día de clase, y la madre que deja al niño, que es como dejar al niño en un lugar de esperanza. Eso ocurre en la escuela pública peruana. Y eso fue una experiencia también personal. Cuando yo estoy hablando con Enrique, con Quique, de pronto él me dice si recordaba una escena que yo se la conté a Pilar una vez en Arequipa, y Pilar me mostró su brazo que se había irisado el brazo de Pilar, y dije, esta es una escena central en la novela. Los escritores vamos contando nuestras novelas viendo reacciones de la gente para saber si el material funciona o no funciona. Y en este caso la historia es impresionante y es de la vida real, y por supuesto es central en el libro. Mi amigo me dice, ¿te acuerdas que un día estábamos tú y yo con los uniformes de educación física de escuela pública, con una Coca-Cola en la mano, helada? Y yo le digo, me acuerdo perfectamente, la escena me parece absolutamente cierta. Sí, yo tengo una y tú también tienes una. Sí, y Condori tiene una, y Cuentas tiene una. Es verdad. Y también Porras, y también es cierto. O sea, era una memoria absolutamente sobrenatural para niños pobres como nosotros. Yo llegaba a la escuela pública y hasta ahora me como los huevos duros de un solo bocado, como un trauma que me ha quedado, porque cuando yo sacaba el huevo duro en el recreo, me perseguían 7 niños, porque querían robarme mi huevo duro, y me lo tenía que comer de un solo bocado, entonces me dejaban de seguir a buscar al otro que tuviera uno. Así era de fuerte. Y todo eso está narrado en el libro. Compañeros míos de carpeta que se quedaban dormidos, a los que se les caían los mocos. Luego entendí con mi hermana médico que era desnutrición, etcétera, etcétera. Bueno, yo me quedé tan sorprendido con esta imagen que nunca le dimos razón, que es rarísimo esto. ¿Cómo pudo ocurrir? Si nosotros nunca tuvimos una Coca-Cola, nadie nos pudo comprar una Coca-Cola. Y te acuerdas que era como un lugar hermoso, verde, había un parque, una bandera del Perú gigante. Es verdad, entonces era como una especie de recuerdo surreal que no podíamos entender. Cuando llego a entrevistar a mi profesora, por supuesto le pedí entrevistas, porque cuento su vida, cuento la vida de una profesora, nace en el 40, cómo se hace profesora, cómo empieza a leer literatura, dramaturgia, es una maravilla, o sea, es una maravilla la historia de ella. Le cuento, oye, Chela se llamaba mi profesora real, ¿tú te acuerdas de una escena? Porque mi amigo y yo no sabemos qué hacer con esa escena. Y me dice, ustedes están con unas Coca-Colas en un lugar,
Claro, me dice. Y los ojos se le empañan de lágrimas. Ese fue el día en que yo descubrí que ustedes habían aprendido a leer. Y te voy a contar cómo fue. Yo nunca había enseñado. Yo era una señora que estudié en la escuela normal para ser profesora en el año 50. Nunca ejercí, me casé con mi marido ingeniero. Mis hijos fueron creciendo, me dediqué a ellos. Los tres sacaron en universidades norteamericanas, lo había logrado. Y de pronto le digo a mi marido, quiero ser profesora. Y mi marido dice, estás loca, tienes 56 años. Y dice, no, no, yo quiero ejercer por el Perú y tal y tal. Y se hizo profesora en mi colegio. Entonces ella nos llevaba por su cuenta. A veces nos metía en el carro, y la cena también ahí nos lleva en el carro por su cuenta. Ella se organiza para llevarnos al Parque de las Leyendas, porque nos preguntó en algún momento si alguien conocía un tigre. Y dijo, profesora, nunca hemos visto un tigre, pero conocen el mar. Profesora, nunca hemos visto el mar, ¿no? De manera que ella empezaba a hacer actividades por su cuenta y consigue un bus para llevarnos al zoológico. En ese momento ella estaba tan absolutamente convencida de que su trabajo no funcionaba, con pesadillas y tal, que nos lleva al Parque de las Leyendas, se llama en Lima, y me cuenta esta cosa extraordinaria. Estaba el chofer, estaba yo a un lado, estábamos yendo por Lima hacia el zoológico, y de pronto escucho un gorjeo como de pájaros, como un murmullo, y volteo a ver qué es lo que está pasando, y están ustedes, los 45, mirando las ventanas del bus y diciendo las palabras de la calle. Farmacia, tienda, calle. Me dice, me volteé inmediatamente y me emocioné tanto, lloré de la emoción, porque les había enseñado a leer. Lo había logrado. Y me dije, cuando lleguemos al Parque de las Leyendas, les voy a comprar un queque marmolado a todos y voy a comprar 42 Coca-Colas heladas, porque estos niños me han dado la alegría más grande del mundo. Y esa era la explicación de lo que había pasado. Y luego yo fui a contarle a mi amigo Quique. Y por supuesto que ahí ella me dice una frase, y con esto voy a responder a lo que me has dicho sin querer hace un rato, ¿no? Ella en ese momento me dice, ya en las entrevistas que yo le hago, ese momento para mí es uno de los más importantes de mi vida, porque alumbrar, enseñarle a leer a 40 niños o a 3 niños es lo más importante que le ha pasado a una mujer. Hablamos de una señora de en el año 40 o 30, después de alumbrar a un hijo de verdad. Y yo había leído, empecé a leer Tolstoy mucho en ese momento, y encontré los diarios de Tolstoy en un momento en que él alfabetiza a sus... Entendí por qué Tolstoy necesitaba esa alfabetización. Y entonces él dice, he visto el rostro de mis alumnos y he sentido que los he salvado de un naufragio. Curiosamente, yo, cuando vino la pandemia, el colegio de mi hijo no reaccionó muy bien con la tecnología. Y a mi hijo le tocó primero el primario en la pandemia, y en agosto no sabía leer. Yo compré un libro que se llama Coquito, con el que todos aprendemos, en el WON, que queda ahí a 3 cuadras de mi casa, y le enseñé a leer. Y yo he visto cómo mi hijo empezó a leer y cómo leyó el primer texto entero y se fue, y pensé, esto es lo que sintió Tolstoy, esto es lo que ha sentido mi profesora Marina Montemayor, ¿no? No deja de ser terrible, no sé si sucedió en la realidad, pero en la novela sí, la explicación del porqué de su desaparición, ¿no? Que básicamente fue porque se sintió incapaz, no por los niños que iban adelantados, como en el caso de Manuel, sino por todos esos que se quedaban atrás, ¿no? Y se quedaban atrás por sus condiciones, por las familias en las que habían nacido, etcétera, ¿no? Y ella no pudo soportar esa tristeza y ese fracaso, digamos, de no poder poner los medios para tirar de todos sus alumnos por igual, y ese es el porqué de su abandono. Pero ya que cuentas la historia de la Coca-Cola, una de las cosas más bonitas del libro es el juego de espejos permanente que hay, y en concreto, de manera muy evidente, entre Manuel, el narrador, y su propia madre, ¿no? Su propia madre, que nace en unas condiciones paupérrimas, digamos, en los Andes, en una aldea, con un padre casado por segunda vez y un montón de hermanas, que huye con 17 años a Lima y que empieza desde lo más bajo, pero determinada a que quiere, digamos, ascender, que quiere ser algo y en que quiere progresar, ¿no? Y por otra parte, su hijo, años después, ya
habiendo estudiado, siendo una persona, digamos, culta, etcétera, pues es también víctima del mismo deseo, digamos, de progreso vital. Y hay una escena muy bonita en esa conversación con la madre que evoca sus tiempos en los Andes en torno a una botella de Coca-Cola. El abuelo de Manuel lleva, en un determinado momento, no me acuerdo de dónde regresa, lleva a la casa donde viven la madre y sus hermanas una sola botella de Coca-Cola y todas las hermanas absorben un sorbo de la botella de Coca-Cola, pero para ella de alguna manera esa única botella de Coca-Cola causa el mismo efecto que Manuel con sus compañeros las Coca-Colas heladas que les da Marina, ¿no? Y ese juego que es permanente en la novela, como las idas y vueltas de la narración, de presente al pasado, las diferentes voces, pero también los espejos, ¿no? Sí, el padre de ella lleva la Coca-Cola como un objeto de prestigio, casi como un objeto mágico, y además hace toda una actuación porque muestra este objeto extrañísimo y sobre todo lo destapa, con lo cual se genera esta situación que para ellas es absolutamente deslumbrante, y luego se lo toma. Y ellas no pueden creerlo y cada una de ellas toma y ella le cuenta que cuando es empleada ya, con el primer dinero que va a buscar ese sabor nuevo de la Coca-Cola. Esto se da cuando migran, los dos vuelan en algún momento de la novela desde un acantilado, es decir, que los dos han pensado en suicidarse, la madre y el hijo. Los dos han sido víctimas de racismo absoluto. Los dos, cuando se van, él en el aeropuerto Jorge Chávez para entrar a las mangas del avión, para irse a Colorado, a Boulder, y ella cuando sube al bus Gutarra que la va a sacar rumbo a Ayacucho, sienten que vuelan, ¿no? Eso es muy bonito, o sea, toda la narración naturalmente está construida con un digamos, lenguaje realista, pero en ciertos momentos hay como una especie de lirismo casi fantástico, todo el asunto de las velas, de los vuelos y demás, que se agudiza conforme se va llegando al final. Porque te estás acercando más a la madre. Diría que el viaje es un viaje directo al sol, que es la madre. Y en algún momento Manuel ya cree que en las velas y cree en los dioses, porque eso es una novela de cuidados. Cuando Manuel repite las cosas que la madre ha vivido, Manuel las repite por primera vez, las hace por primera vez, pero la madre sabe que está repitiendo lo que ella hizo. Cuando Manuel le lleva la carta de Colorado en inglés y se la da, la madre empieza a mirarla como leyéndola y dice: eso es absurdo, yo no sé leer inglés. En verdad, es mucho más bestia que eso. Y ella le dice su primera frase en la novela, la primera frase que la madre dice es: condenados a partir, porque esta mujer ha migrado a Lima para educarse y luego ha tenido a su hijo ahí para que esté con ella, pero la maldita condición de la mancha, que se llama mancha mongólica, la condición de ayacuchano, la condición de serrano, la condición de peruano, ha hecho que me estén llevando a mi hijo a otra sociedad, que es los Estados Unidos. ¿Cómo le digo yo a él que no vaya si yo me fui? ¿Cómo le digo a él que no haga esto si me constituye? De esas cosas tan profundas o tan amarradas está hecha la novela, y justamente como has dicho tú bien, la novela es justamente una de las metáforas fuertes de ella, es cómo desanudar este asunto. Y por eso el viaje a Estados Unidos es brutal. Cuando el hijo se va y el hijo entra en esta cosa, o rompe esta distancia de rescate, ¿no?, de la que habla Samantha Schweblin y demás, a la madre andina peruana solo le queda prender velas, ¿no? Y aquí, además que está Pilar, lo tengo que decir, hay una idea que no es exactamente la de mi mamá, pero me la copié de García Márquez. García Márquez contaba que cuando él viajaba, y eso me pareció extraordinario, la madre prendía una vela. Y que eso la tranquilizaba absolutamente, no necesitaba clonazepam, nada. La vela prendida durante el vuelo del avión de García Márquez, para la madre García Márquez era una garantía absoluta de que ese avión no se iba a caer. Y entonces mi madre no hacía eso. Mi madre sí, cuando yo me fui a Estados Unidos, lo primero que hizo fue ir al pueblo de Carhuanca, su pueblo, a rezarle a la Virgen, a prender velas y a leerlas. Mi mamá lee velas ayacuchana. Hay una cerería ayacuchana extraordinaria y la madre las lee para saber. Pero además le añadí que prendiera velas para que los viajes de los hijos funcionaran. En ese sentido es un libro que está partido en dos, y que yo te diría que es una madre y un hijo, que empieza como una pietad. Es un hombre de 33 años que ha salido de la cruz, ha caído, le ha ido mal en la vida en un sentido. La madre lo recoge en su casa en San Luis
y que al final de la novela, en una de esas escenas que cuentas del nacimiento, son una madre y un hijo. Solo que esta madre y este hijo que están mirando al pintor, la madre sabe que el hijo detrás tiene una mancha. Y creo que esa mirada de mi madre sobre mí como escritor ha marcado mucha parte de lo que yo he escrito. Es más, diré más, creo que he escrito 3 novelas antes de esta sin mancha y esta con mancha. Yo no tuve la mancha según mi madre, me lo dijo todo el tiempo, tú no tuviste la mancha, tú no la tuviste, tú no la tuviste. Me la dijo tanto que ya no estoy seguro de que no la haya tenido. Bueno, el narrador de la novela sabe que la ha tenido porque su madre se lo dice. Esto me lleva a reflexionar que indudablemente hay muchísimo de autobiográfico, no se niega en ese epílogo, por ejemplo, pero naturalmente hay cosas incorporadas, lo de las velas que le robaste a García Márquez, lo de la mancha que tú no sabes si tuviste, pero Manuel sí sabe que la tuvo. Supongo que hay experiencias por el camino muchas, sí, que Manuel tiene, que no tú viviste exactamente, pero que a lo mejor vivieron de otra manera personas de tu entorno y demás. Pero en cualquier caso, da igual qué tanto por ciento de invención o de robo haya y qué tanto por ciento de autobiográfico. Lo que me gustaría saber es si tuviste claro siempre que querías escribir una novela o en algún momento se te pasó por la cabeza que podías hacer un tipo de relato autobiográfico, digamos, a pecho descubierto en el que el narrador fueras tú. No, eso sí, nunca tuve dudas. Pensé que era un cuento largo, y lo escribí. En el año 2014, cuando mi hijo estaba empezando, estaba ahí todavía, había nacido, yo escribo un cuento, que es el cuento de la profesora. Tenía un título lamentable. La profesora Marcela, así se llamaba. Así son los títulos, los working titles. Nunca pierdan la esperanza. Puede empezar así y terminar en el principio del mundo. O sea que hay que trabajar. Paul Auster decía que todas las novelas empiezan desde el lado más estúpido y deberían terminar, ojalá, en el lado más inteligente. Y yo escribí ese cuento simplemente porque hay un cuento de Ribeiro que se llama La profesora Fabiola, que es un cuento que a mí no me encanta, en donde Ribeiro se burla de la fealdad de su profesora. Y como yo amaba a mi profesora, dije, voy a ser la anti-profesora Fabiola, se va a llamar la profesora Marcela. Como mi profesora se llamaba Chela, no se me ocurrió mejor que llamarla Marcela, en lugar de Graciela. Es decir, en ese momento no estoy jugando con el símbolo. Al final se llamó Marina Montemayor, que para mí es un pubis inmenso y una cosa de líquido en relación con Candelaria, Amaro Escriba, que es la madre, el fuego, uno ya ahí está en la metáfora y en los nombres aparecen. Al principio empezó como un cuento estúpido que escribí y en donde estaba el diálogo entre la profesora y el alumno, lo terminé, tenía 80 páginas y era lamentable, ¿no? Era muy malo, no se lo di a nadie a leer porque me cuenta que era pésimo, y entonces sucedió que apareció la primera imagen, que es la de las luces y las sombras, que eso es la otra metáfora de la novela. El Perú es un manto de oscuridad, con algunas luces extraordinarias de los grandes profesores y las cuidadoras que son mujeres, y es el manto de la Virgen, ¿verdad? Que no es otra cosa que la imagen que tiene la madre como protección a su hijo. La madre prende las velas para que la Virgen María, que es su propia madre, vigile a ese niño en los puestos. Cuando comienza la novela precisamente con las luces aproximándose a Lima, ¿no? Y al final hay una referencia. O sea, todo está magníficamente abrochado. Todo es verdaderamente asombroso. Cuéntanos si tuviste algún faro más allá de esas luces que te iluminó por el camino, qué referentes, qué novelas, en quién pensabas, en qué escritores. Bueno, al principio, cuando encontré la metáfora, trabajé hacia ella. Inevitablemente pensé en muchas novelas extensas. Cuando ya estaba en la novela extensa, en novelas de regreso, podría nombrarte en cada género. Las novelas de retorno, tenía muchas pensadas como novelas de retorno a la patria, novelas de educación, leí muchas, novelas de infancia, de adolescencia, de amistad, en fin. Sobre el final de la novela, sí, diría que la novela está parada sobre los hombros de Conversación en la Catedral, ¿no? Y es una novela que tributa, aparte de las grandes novelas grandes peruanas, novelas que intentan explicar el Perú desde algunas metáforas, ¿no? Hablas de Un mundo para Julius también en algún momento. Porque le dije el otro día estuve con Alfredo Brais y le dije, esto es
Un mundo para Gilius contado por el hijo de la nana. Me encantó, se la llevó feliz. Porque es desde donde cuentas, y en un momento me di cuenta, en los momentos sobre todo de desasosiego, que yo estaba trabajando como trabajaron muchos autores y autoras peruanos, muchas páginas para tratar de nombrar el Perú, ¿no? Entonces la novela es consciente que está parada sobre Argueda, sobre Ciro Alegría, sobre Vargas Llosa, sobre Miguel Gutiérrez, que es un escritor peruano que se ha leído muy poco y que es extraordinario. Arguedas sale mucho, sobre todo al final en las conversaciones con la... Arguedas aparece Reynoso, mi novela, ahí esa es mi influencia de Caetano Veloso, que hace música y habla de todos sus colegas, ¿no? Yo nombro a todos, poetas, horacerianos, y los tributos, porque yo lo que he querido es, dos cosas quisiera decir. Una es que en un momento de gran desasosiego, leí en unos diarios de Steinbeck, cuando Steinbeck está en un momento de desasosiego, escribiendo Las uvas de la ira, él mismo se dice así, John le dice, no te olvides que lo único que tienes que hacer es escribir una buena novela americana. Entonces yo pensé en ese momento, eso es una buena novela peruana, es todo lo que tengo que hacer, ¿no? Y eso me centró, y con eso trabajé. Y esto venía a raíz de otra cosa que ya se me olvidó. Pero entre las novelas largas que he leído, me interesa una en particular, que es 26666, de Roberto Bolaño, porque esta novela no es anti-26666, es el otro lado de 26666. Porque en 26666 el mundo está tomado por las acciones y principios que se toman en Vargas Llosa, en Conrad, en Cormac McCarthy, en Faulkner, cosas de hombres. ¿Qué cosas hacen los hombres generalmente? Conquistan, someten, entran en guerras, depredan, violan, maltratan, etc. Y hay otro tipo de novela en donde incluiría Las uvas de la ira, porque es una respuesta familiar del cuidado entre todos ante la sequía y tal, que es una novela de la mutualidad de Toni Morrison. Toni Morrison para mí ha sido importantísima en los últimos años en las lecturas que he tenido de Morrison. Y en 26666, que son 5 libros en donde el mal acampa, hay luces, pequeñas luces. Está Moroni, un tipo con una silla de ruedas, que es el que no depreda a nadie, y es el que se queda con la chica además. Está Amalfitano, que es un hombre que ha hecho lo mismo que mi personaje mujer. Ha puesto unos poemas extrañísimos con el cordel de su patio, casi como un pedido a los dioses de que no violen a su hija, porque la tiene en este pueblo horroroso que es Ciudad Juárez, que se llama Santa Teresa en la novela. Tienes a un afroamericano que es Fate, que salva a esa chica, la saca de ese lugar. Tienes algunos, y tienes sin duda al escritor Benno von Archimboldi y a su editor. Pero en la parte 4, que es la más violenta, que es la parte de los crímenes, donde solo hay atestados de necrología, de mujeres depredadas, asesinadas, y sobre todo mujeres a las que les han mordido los senos, es interesante. Esa es la figura de Bolaño. Dientes que muerden los senos, que son las zonas de alimentación de la vida y tal. Hay un personaje que se llama Florita Almada, que es una visionaria, una especie de Cassandra, que va nombrando el fin del mundo y dice una frase que a mí me pareció extraordinaria, casi la pongo en el epígrafe. Dice, el mundo tiene salvación si a una mujer se le ocurre el acto de educar a las niñas indígenas. Y entonces, claro, yo en ese momento sentí, porque claro, yo le escribo esto, que es todo medio Jorge Amado, ahí te digo los nombres, ¿no? Manuel Puig, Los Sentimentales, Stendhal, toda esa línea, Bryce, esa línea sentimental de afectos, de padres, hijos que lloran y tal. En ese momento yo, cuando leo eso, digo, ok, Bolaño también nombra ese tipo de asuntos, entonces yo estaré en el otra ala, a pesar de lo mucho que me gusta a mí Bolaño, hablando sobre este tipo de literatura. Entonces te diría que, y ocurre en la novela, hay discusiones sobre la literatura peruana muy fuertes, hay discusiones sobre el boom, lo hablan él y discusiones sobre la literatura universal, ¿no? Una de las cosas maravillosas del libro también es cómo, digamos, la trama o cómo se ha construido la novela también invade de alguna u otra forma la trama, es decir, esas conversaciones de las que aludes, por ejemplo, con la doctora,
sale todas estas cuestiones de las que estás hablando ahora, o con la propia profesora, que la profesora también es una lectora, habla de Jane Austen, habla de... Pero sí, a mí me parece también muy importante resaltar que más allá de que el personaje principal y narrador sea masculino y que haya un compañero que protagoniza una larguísima conversación, que a lo mejor son 300 páginas, ¿no? Es una novela poblada de poderosísimos personajes femeninos, ¿no? Es decir, el personaje de la madre es bestial, es fabuloso. O sea, es de una carnalidad, de un afecto, de un drama interior brutal. El personaje de la maestra también es inigualable. Las diferentes medio novias y no completas del todo, hasta la última americana. Cada mujer que interviene verdaderamente en la novela está maravillosamente dibujada y ilumina pues todo de manera espléndida. Enhorabuena, Jeremías. No sé si vamos bien de tiempo, si podemos abrir al público, quizá. Yo voy a tratar de recordar eso que me quedó pendiente. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo o seguimos Jeremías y yo dándole a la lengua? Oh. Bueno, este asunto femenino es bien importante porque, como te digo, durante los últimos 10, 12 años nos pasa como escritores, ¿no? Masculinos, heterosexuales, pues ocurrió lo que ocurrió. Llegaron una cantidad de voces, asuntos, visiones de las literaturas escritas por mujeres, ante las cuales yo, por ejemplo, lo que he hecho es, mira, acá hay que tomar lápiz y papel y ponerse a anotar, ¿no? Y en ese sentido yo me fui acercando hacia lo femenino dentro de mi propia vida. Me llegó esta profesora, por supuesto, me llegó el acercamiento a mi madre, que fue muy, muy difícil, y eso me permitió, justamente pensando en el debate de la novela peruana, la novela peruana se ha erigido a través de las cosas que hacen los hombres. Lo que hacen los hombres con la tierra es lo que define El mundo es ancho y ajeno, la comunidad Rumi en Ciro Alegría, lo que define Todas las sangres, es lo que hacen los latifundistas o no, lo que definen los ministros y los presidentes y los dictadores en las novelas de Vargas Llosa, es lo que define la novela peruana. Lo que hacen los depredadores, violadores, conquistadores en Gutiérrez, es lo que define en La violencia del tiempo. Curiosamente, en Un mundo para Julius, ahí vamos nuevamente con Stendhal y diría también Proust, la nana es importantísima, ¿no? La nana como fuente de afectos, cómo toca al niño Julius, ¿no? Esa es la otra novela, o para mí... El primer trabajo de la madre en el libro es precisamente cuidar de un niño, ¿no? Y son muy tiernas y muy bonitas esas páginas. Justamente me di cuenta en el camino que estaba ante una novela extensa, peruana, en el sentido que se ocupa de estos asuntos desde una mirada femenina, ¿no? Hay que decir que durante estos años yo vi a mi madre languidecer hasta su muerte, vi a mi pareja lidiando como madre y me di cuenta de lo madre que era yo también, ¿no? Fui profesora, además hay que decirlo, ¿no? O sea, y vi a mi hijo crecer, ¿no? Entonces han sido 10 años de un movimiento constante entre la escritura y la propia vida, ¿no? Básicamente, ¿no? Y sí que yo he trabajado muy minuciosamente los materiales de mi libro, ¿no? No todo lo que me ha ocurrido, por ejemplo, está allí. Debo decir una cosa, por ejemplo, ¿no? En la secundaria, mi secundaria fue tan oscura que en la novela necesitaba un momento de luz. Y entonces mi hermana mayor, que había estudiado en el mismo colegio, le había ocurrido una historia extraordinaria, que era que un profesor excéntrico llegó a su escuela pública y les dijo, vamos a hacer un coro nacional. Era un demente que venía del coro nacional probablemente. Entonces les enseñó Bach y contrapunto y el solfeo a esos niños pobres, porque era un romántico, ¿no? Entonces ellos se convirtieron en coristas y ganaron premios en distritos cercanos, y de pronto él los mete en un concurso que se llama Nueva Acrópolis, que se da en un colegio limeño que se llama Santa Úrsula,
que tiene su propio auditorio donde van a tocar pianistas de Moyán, toca ahí, o sea, imagínense, dentro de un colegio, o sea, imagínense qué colegio es. Y mi hermana en tercero de media va a ese concurso, yo era un niño en ese momento, 4 años menor que mi hermana, y mi hermana va en el carro de un señor que era el único que manejaba un ómnibus. Entonces dijo, yo los llevo en el ómnibus. Entonces los padres dijeron, perfecto, que los lleve el señor, en fin, el papá de Coqui se llamaba. Entonces toda la promoción se subió con sus vestidos, qué sé yo, y se fueron al colegio de Santa Úrsula. Es la primera vez que cruzaban la avenida Javier Prado, la primera vez que conocían San Isidro, y mi hermana también una muy buena contadora de historias. Y cuando llegan al colegio, no los dejan entrar porque van en un bus Cocharcas, de la línea Cocharcas. Entonces dice, ustedes no pueden entrar, pero nosotros tenemos que tocar. No pueden entrar, ¿dónde está la autorización? No, el profesor está dentro, no pueden. Entonces el hombre empieza a dar vueltas por San Isidro y no puede estacionar en ningún lugar porque están las embajadas, están ahí las residencias de los embajadores en San Isidro y les están diciendo no pueden estar ahí porque pueden ser ustedes senderistas, pueden ser terroristas. A veces los terroristas se esconden de esa manera, camuflan, ¿no? Entonces no pueden llegar al evento. Y al final el tipo dice, miren, me quedo aquí, caminen 1 kilómetro, no sé, y lleguen ustedes. Entonces los niños van, es una cosa tristísima, van con sus ponchos, está lloviendo, y llegan al sitio y dicen, por favor, déjenos entrar, los dejan entrar. Y al entrar al auditorio, llegan en pésimas condiciones frente a todos los niños, descubren por primera vez a todo chico de clase popular, nos ha ocurrido, descubrir el otro lado del Perú. Generalmente te ocurre ya de profesional, o te ocurre cuando estás, ¿no? Haciendo tus prácticas. A mi hermana y a sus amigos les ocurrió en la escuela. De pronto vieron que ese colegio, primero que eso era un colegio, y luego vieron a niñas rubias a las que sus profesores les hablaban en inglés, y a otras en idiomas que ellas no habían escuchado nunca. Y entonces tenía que competir contra ellos. O sea, era más o menos lo que siente un jugador peruano cuando entra a la cancha y tiene al frente al equipo alemán, ¿no? Una cosa como que... Bueno, eso sintieron ellos en ese momento. Y de pronto, al entrar al auditorio, se encuentran con que los otros coros tienen instrumentos propios, oboes, partituras, cantan en alemán, qué sé yo. Y cuando llegan pues al escenario, simplemente ya han llegado mutilados, todos en silencio, hacen el ridículo, según me contó mi hermana, y al volver salen por una puerta falsa para entrar al bus de ese señor y regresan en silencio absoluto a la escuela pública, traumatizados por lo que han visto del otro lado y porque han descubierto en dónde están ellos. Al llegar ahí, la promoción se quebró, eso fue lo que me contaron. Bueno, mi hermana me contó esto siempre en mi infancia. Así funciona la mente del novelista, ¿no? Digamos, de manera conjetural, ¿no? Y siempre me contó esta historia y nos reíamos y tal. Cuando escribía la novela, por ejemplo, dije, esto tiene que ocurrirle a mi personaje de todas maneras. ¿Y qué hice? Convoqué a toda la promoción de mi hermana a una cevichería en Lima, entonces eran 25 personas, y les dije, chicos, como ya había publicado, me conocían, el hermano de Rocío, que es escritor, quiero que me cuenten lo que pasó en el Colegio Santa Úrsula. Terminamos 5 horas después, 2 cervezas más, y así que a ti te pasó, y así que a ti te pasó. Y de pronto hablaron de algo de lo que nunca habían conversado durante años, ¿no? Pero que había sido idéntico para todos ellos, ¿no? Todos habían vivido la misma experiencia, que no comunicaron. Yo no viví esa experiencia, yo la viví, ¿sabes cómo? Yo trabajaba en la revista Caretas, estando en la Universidad de Lima, se estaba haciendo un informe sobre la educación, y mi jefe me dijo, tienes que ir a ver colegios distintos. Y entré a un colegio limeño que se llama Isaac Newton. Yo ya era estudiante de la de Lima, o sea que había visto el contraste, pero es que ese colegio no era la de Lima, ese colegio era un club, o sea, el planetario. O sea, yo decía en qué momento despega y volamos todos hacia otro país. Y yo sentí en ese momento una rabia muy grande, ¿no? Entonces, claro, ahí está un poco, hay un analista político peruano, Alberto Vergara, que ha escrito sobre mi libro, y él sostiene la idea, yo no estoy tan seguro, pero es interesante su idea, de que esta es la gran novela del resentimiento, ¿no? Y el resentimiento es una forma de tramitar la inmensa rabia
que te produce la brecha. Y aquí ya me pongo... Pero sin embargo no está escrita desde el resentimiento, en absoluto. Y eso es también lo maravilloso de la novela, ¿no? Es decir, al final hay como una reconciliación, por supuesto, con el mismo narrador, pero también como con toda su penosa historia, ¿no? Bueno, el arte es volver el resentimiento en comprensión, digamos, ¿no? En muchos casos, ¿no? Yo tengo la impresión de que es por lo menos mi manera de trabajar, ¿no? Había mucha rabia ahí, 1000 páginas se escriben con mucha rabia, y por supuesto en el Perú, ya aquí me pongo un poquito ya editorializador, ¿no? Oye, la única manera de mantener la brecha, o una de ellas, es manteniendo la enorme diferencia en la educación pública y privada, ¿no? Estos chicos, es otra metáfora del libro, además tiene varias, ¿no? Bueno, es una novela también sobre la educación. O sea, es una novela sobre la educación y hay una metáfora que descubre él en algún momento en la academia preuniversitaria, ¿no? Son varias revelaciones que son muy dolorosas, ¿no? Y es que yo en algún momento lo sentí. A todo esto tengo que decir que todo esto ha aparecido también porque yo hace 18 años tengo la suerte de hacer psicoanálisis, lo cual ha permitido que aparezcan estos materiales. Pero en algún momento pensé que lo que hicieron en la escuela pública cuando me metieron en las aulas celestes fue meterme en un tren junto a millones de chicos de escuela pública en el Perú que iba dirigido hacia las cámaras de gas. Esa es mi impresión, a las cámaras de gas. Yo estoy seguro, de verdad, estoy absolutamente seguro, no tengo la menor duda, de que ninguno de mis profesores en la escuela, hasta quinto de media, había leído un libro. No tuve al profesor que otras personas han tenido de segundo, tercero, cuarto de media, que dicen, yo tuve un profesor que me daba sus libros y me habló de tal cosa. Leímos Mago ahí, leímos Las y los perros. Y leí Las y los perros de nada, ninguno, en absoluto. Y todos mis compañeros están donde están ahora, si están. Era un tren que iba hacia una cámara de gas a donde ibas a morir, ¿no? Y luego descubres en algún momento que otras personas sí han tenido aulas celestes, con profesores motivados, bien pagados, algunos malos, sin duda. Ahora mis hijos están en la escuela pública, privada en el Perú, es imposible que no sea así. Y algunos profesores malos y tal, y a veces se quejan, y yo digo, si tú supieras lo que es el otro tren, ¿verdad? Yo creo que la novela por ahí tiene también un punto de personaje protagónico que es también un sobreviviente, ¿no? Quizá también esta parte de, sin embargo, es el análisis, es el tiempo, es la literatura, lo que de alguna manera me ha permitido a mí, creo yo, llegar a ese punto de elaboración de la materia que ya no me hace caer en la rabia pura y en las ganas de quemar el sistema y destruirlo, sino en tratar de comprender, ¿no? Es también curiosa la figura de ese profesor que se topa en la academia. El personaje de Manuel va a una academia para preparar el examen de ingreso a la universidad. Y en esa academia, que está pues llena de profesores de dudosa reputación, pues uno de los más célebres o de los que supuestamente son buenos, lo es, entre otras cosas, porque dice ser profesor de la Universidad de Lima. Y en un momento de dudas por parte de Manuel, no sabe si será capaz de pasar el examen de ingreso, y a pesar de que ha sacrificado horas y horas y horas de estudio de una manera tremenda, ¿no? Y el profesor le dice, sí, puedes, estás aquí, tal, no sé qué, puedes ir a la Universidad de Lima, no te preocupes, tal. Cuando finalmente ingresa Manuel en la Universidad de Lima, pues uno de los primeros días o una de las primeras semanas, dice, se siente perdido, evidentemente, como cualquiera que ingresa a la universidad, pero todavía más en su condición, ¿no? Pues quiere ir a ver a ese profesor para decirle, oye, estoy aquí, gracias, ¿no? Ya somos dos. Y no existe, ese profesor no existe, jamás fue profesor de la Universidad de Lima, ¿no? Este profesor es real y tengo una historia linda con él, tengo una historia muy bonita con él. Se llamaba Peter Cuyan. Yo voy a la academia, quizá me prestas el tuyo. Sí. Este profesor era de la Academia Cruzaco, era el mejor profesor, era increíble. En fin, en la novela ustedes van a, no voy a desplegarme, pero una de las cosas que hacía que él tuviera una gran reputación es que él decía a todos los alumnos en la Academia Cruzaco, en la avenida cerca de la Plaza Bolognesi, que él era profesor en la pre de la de Lima. Y entonces, como era un payaso extraordinario, te explicaba la economía y te imitaba a los pitucos. Entonces te decía, un pituco dice, profesor, ¿cuántas tablas tengo? ¿Qué pasa si...? Entonces nos explicaba, nos hacía reír.
y admirábamos a Peter Curian. Y nadie lo miraba más que yo. Todos lo miraban porque era un buen profesor, pero yo lo admiraba por mandato materno porque él había cruzado el otro lado, ¿no? Mi profesor Peter Curian. Bueno, la cosa es que Peter Curian, en efecto, nos dijo todo el tiempo eso, y en efecto, en algún día muy deprimido, en los primeros ciclos de la de Lima, se me ocurrió visitar a la única persona que conocía en toda la universidad, mi profesor Peter Curian. Y entonces fui a ver los cubículos de los profesores de economía y no había ningún Curian. Fui a la pre y me dijeron, aquí jamás ha trabajado ningún profesor Curian. Y entonces me enteré que me habían mentido. Obviamente, Curian nos decía a todos que era la de Lima porque estaba absolutamente convencido que ninguno de esos pobres chicos de la Academia Cruzaco, que tenía una casa que estaba a punto de caerse, iba a llegar jamás a la Universidad de Lima. En la novela, Curian le dice al chico que puede. En la vida real no, fueron mis padres. Pero luego me pasó lo curioso, ahora en la última Feria del Libro de Lima. Estoy firmando libros y de pronto viene un chico, esas cosas maravillosas que le pasan con los lectores, y te dice, profesor, me dice, señor Gamboa, me dice, yo he sido alumno de Peter Curian. Yo le digo, no puede ser. Sí, y enseña economía en la Academia Ciencias, en el distrito de San Martín de Porres, o sea, ya se había ido mucho más lejos. Y le dicen la leyenda Curian, ¿no? O sea, que era realmente, era un gran profesor. Entonces le digo, es increíble, le digo, y tienes el dato, yo pensando en otra novela, yo pensaba, voy a ver a Curian, sale otro principio del mundo, ¿no? Me dice, falleció en la pandemia, no encontramos, todos los alumnos hicimos colectas, pero usted lo puede encontrar en YouTube. Y en efecto yo le hice la dedicatoria a Peter Curian, inmediatamente camino a mi casa vi los videos de Peter Curian, y vi el video también de Peter Curian, de los alumnos pidiendo donaciones para que Peter Curian pudiera, ¿no? Lo bonito en la novela es que Peter Curian de la novela le dice a Manuel Flores, tú puedes, flaco, tú puedes hacerlo. Y cuando él se da cuenta que fue mentira, bueno, fue una buena mentira, ¿no? Entonces tienen esas cosas las novelas que son este contrapunto, ¿no? Irónico. Creo que tenemos que cortar, salvo que alguien tenga una pregunta muy urgente. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.